Presidente, buenos días. Colegas, buenos días. Compañeros, compañeras, buenos días. Al gremio de transportistas, buenos días. Bienvenidos a la Asamblea Nacional, a casa de todos. A la gente que nos puede seguir por los medios de comunicación y a aquellos ecuatorianos a los que nos debemos con la responsabilidad de cumplir la tarea que nos compete como asambleístas, a pesar de que el país se debata en elementos de desinstitucionalización que espero no le cuesten caro a la nación, Hago entonces lo que me compete por responsabilidad ante este pleno de la Asamblea Nacional, ante la ciudadanía y mis votantes. Es presentar el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. Recordemos, asambleístas, colegas, compañeros, que este fue un proyecto bastante desordenado. A pesar de tener 6 meses en un proceso de diálogo para presentar una iniciativa que cobije los intereses de los sectores productivos, lo que tuvimos es una iniciativa legal con 7 cuerpos, 7 títulos para ser trabajados, con alrededor de 180 reformas y modificando 21 cuerpos legales. ¿Qué es lo que hicimos en el tratamiento de la Asamblea, de la Comisión de Régimen Económico y Tributario? Reconociendo el trabajo de todos los legisladores, a pesar que sabemos ya las posturas anticipadas que algunos tendrán respecto a la votación de esta iniciativa legal. 35 audiencias, 11 del sector público, 24 del sector privado. El trabajo de la comisión agregó 24 elementos a ser reformados, eliminó 51 elementos a ser reformados y modificó 62 elementos que estaban presentes en el proyecto original. Es decir, que la iniciativa se ha modificado en más del 65%. ¿Qué criterios utilizamos para poder establecer este proyecto legal? 3 ejes temáticos. La reactivación económica, porque hay que reconocer que en el proyecto original, bajo este título, teníamos mucho elemento que nos distorsionaba de ese objetivo. Se incorporó también el tema del fortalecimiento de la dolarización y la modernización de la gestión financiera como ejes temáticos que contemplara la iniciativa legal. Pero también algunos criterios metodológicos que evidentemente son también de carácter político. El uno tiene que ver con la pertinencia y la no afectación a los sectores medios que podrían desprenderse de la iniciativa original. El segundo, la ampliación de los beneficios para la reactivación económica. Y el tercero, evidentemente, hacer que se respete la voluntad popular de las últimas elecciones, velando porque el plan de gobierno que fuera votado de alguna u otra manera esté recogido en esta iniciativa legal. Esto nos permitió, la siguiente por favor, avanzar a una norma que hoy está mejor estructurada, aunque evidentemente no cobija las expectativas que nosotros quisiéramos tener sobre la normativa. Esta entonces ya no está modificando 21 cuerpos legales, está modificando 19, y lo que se organiza entonces no son por títulos, con muchas reformas a distintos cuerpos legales, sino que lo que ponemos es en estas 19 normas cuáles son los artículos, los incisos, los numerales que se estarían reformando. La siguiente, por favor. Siendo así, mensajes claros a la ciudadanía para no perderle en las disquisiciones parlamentarias, que siempre son buenas para este pleno, pero que no necesariamente convocan o comunican bien hacia la ciudadanía. Respecto al plan de gobierno y a la propuesta que los ciudadanos ecuatorianos votaron en las urnas, sobre eso se han considerado los siguientes elementos. Se incorpora una normativa para que las deudas originadas en el exterior y para las cuales ya existe una dación de pago no puedan ser cobrados en el territorio nacional. Esta es una gran noticia para los compañeros ecuatorianos, hermanos migrantes en otras partes del mundo, para que de alguna u otra manera lo que ya ha estado dado en dación de pago no pueda ser cobrado en el territorio nacional. Recordemos todos los casos de la crisis crediticia, sobre todo en España, en Italia. Segundo, mantener el dinero electrónico en el Banco Central. Este no fue un tema que estuvo presente en la propuesta presentada a los ciudadanos ecuatorianos en las urnas en las últimas elecciones. Si es que hay un acuerdo, que entonces ese acuerdo provenga de quienes han acordado estos elementos. La Asamblea Nacional, les recuerdo a todos los legisladores, que a pesar de que nosotros insistimos en que esta Asamblea Nacional pueda ser parte del diálogo
para apoyar los elementos productivos, esta Asamblea no fue partícipe de ese diálogo, por lo tanto desconocemos si es que estos acuerdos se han llegado con la banca privada. De ser así, entonces seguramente será la vía ejecutiva la que canalice esto, o la vía del voto, donde el gobierno nacional establezca o clarifique este acuerdo. Hemos eliminado el punto porcentual de la devolución del IVA a las transacciones con tarjetas de débito y crédito. Si es que este ya es un tema de los bancos, que lo hagan entonces con recursos, digamos, o con mecanismos comerciales, antes que con recursos y resignación de renta de todos los ecuatorianos. Cuarto, mantenemos la progresividad del sistema tributario, una tasa del 25% del impuesto a la renta para capitales que venden más de $1 millón anuales. Me parece que la asambleísta Silvia Salgado decía la vez anterior una cosa interesante. Si el Estado invirtió y en este momento hay las condiciones para que el sector privado pueda tener mejor productividad, mejor competitividad, es entonces importante que el capital de mayores ventas pueda contribuir con el desarrollo nacional. Quinto, priorizar los recursos del aumento de los 3 puntos del impuesto a la renta para educación técnica y tecnológica, para seguir invirtiendo en la formación de competencias y capacidades para el trabajo. Este es un elemento muy importante, presidente. ¿Por qué? Porque se le da la orientación de que si queremos trabajar para el trabajo, entonces en ese sentido los recursos que pueden provenir de esta ley prioricen el sistema de formación técnica y tecnológica. Sexto, fortalecimiento del SRI para que pueda cobrar lo que en este momento, si bien está en litigio, están registradas también como deudas para el fisco ecuatoriano. 2.260 millones de dólares se encuentran en litigios. Valdría la pena que el SRI tenga a su mano el instrumental que le permita, en la vía legal y con la justicia del caso, poder recuperar esos recursos. Y séptimo, dado que hemos estado hablando mucho, y me parece correcto que así lo hagamos, de tener una sociedad más transparente, estamos incorporando un artículo que le podríamos muy bien llamar la ruta del dinero público, es decir, levantar el sigilo y permitir la trazabilidad sobre los recursos provenientes de contratos con el Estado, que desde el primer centavo hasta el último centavo se sepa efectivamente dónde está cuando tenemos contratos con el Estado de por medio, señor presidente. Esto respecto al primer eje, el respeto a lo votado por los ecuatorianos en las últimas elecciones presidenciales. Un segundo elemento donde hemos recogido todas las observaciones planteadas por los asambleístas, algunas evidentemente son parte de esta nueva iniciativa, otras no, explicaré las razones. Me parece que muchos coincidimos en algunos de estos elementos. Y presidente, no sé si podría pedir su apoyo para tener algo de mayor silencio en la sala, si no me distraigo mucho en la presentación. Con todo gusto. Señores asambleístas, por favor, están uso de la palabra en la presentación del proyecto del presidente de la comisión. Les ruego hacer silencio. Gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas. Este me parece que es un elemento central, el segundo eje, porque había cosas impertinentes de la iniciativa legal. Había cosas que podían estar golpeando a la clase media o que podían estar dando mensajes equivocados. Por lo tanto, si lo que hablamos es de reactivación económica, ¿qué hace aquí, por ejemplo, la tributación sobre el 13º, que en realidad es más vista como una conquista laboral? En ese sentido, lo primero que hemos hecho es eliminar el límite de las deducciones acorde a las cargas familiares. Es una discusión interesante, pero tal vez no es en la reactivación económica el momento de dar esa discusión, por lo tanto estamos eliminando esa normativa. Ampliarla, eso sí, lo que podemos hacer es que los emprendedores, los sectores medios, tengan la posibilidad de ampliar sus posibilidades de deducción en base al número de hijos dependientes, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un hijo de 21, de 22, de 25 años que todavía está estudiando? Podría incorporarse también en las deducciones. ¿Qué pasa si tenemos a nuestro cargo los hogares jóvenes, padres dependientes? También podrían incorporarse en las deducciones. Se elimina, en tercer lugar, el límite que existía para deducciones a pensiones alimenticias. Este también es una buena noticia. Lo que estaban pagando padres o madres sobre pensiones alimenticias tenía un techo porque entraba dentro del rubro de alimentos. Estamos permitiendo que todo lo que se pague en pensiones alimenticias no tenga límite y pueda entrar en los mecanismos de deducción. Que se amplíe la deducción a 2 franjas, esto es a $22.580 para las personas que padecen enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Un buen mensaje para quienes padecen lastimosamente estas enfermedades. En quinto lugar, eliminar el artículo referente a la tributación del impuesto a la renta sobre el 13º sueldo. Lo hemos dicho.
no tenía sentido, a pesar de que sí es una discusión interesante, porque también es una discusión, digamos, de mayor nivel de progresividad en la tributación, no era pertinente que la estemos topando cuando estamos hablando de reactivación económica. Hay un debate sobre si es constitucional o no es constitucional al referirse a una, digamos, a una conquista laboral, por lo tanto ha sido eliminada. Y en sexto lugar, hemos eliminado la contribución sobre retiros en efectivo mayores a $5,000. Por ejemplo, el sector del transporte podía tal vez verse afectado por esta medida. El concepto es importante. La economía ecuatoriana debería caminar decididamente a utilizar menos de efectivo y utilizar más medios electrónicos de pago. Pero si esto iba a generar, como ya sectores interesados lo estaban promoviendo, un mensaje de una aparente corrida bancaria o lo que fuera, es mejor cortar el rumor por la raíz, y así lo hemos hecho. Y finalmente, compañeros, aunque finalmente es largo porque aquí es donde hemos puesto las tintas más importantes, al menos 14 claros beneficios para distintos sectores en la iniciativa retrabajada por la Comisión de Régimen Económico. En primer lugar, establecemos el concepto de los beneficiarios de la ley con el objetivo de que tenga previsibilidad. ¿Qué es lo que había pasado? Que, por ejemplo, se decía un beneficio para las microempresas, pero se mandaba el concepto de microempresa a la reglamentación. Por lo tanto, los actores decían, dudo cómo me la van a poner. En este sentido, hemos incorporado el concepto de microempresa, de pequeña empresa, de mediana empresa y de exportador habitual en la propia ley. Es obvio que tampoco podemos mantenerla por siempre en la ley, con lo cual se abre la posibilidad de que sea modificada en casos excepcionales, cada 3 años o al romperse el equilibrio fiscal. Pero es importante que esté previsto, ¿no es cierto?, que estos son los beneficiarios de los incentivos que vienen más adelante. Segundo, beneficios para microempresas y economía popular y solidaria. Una franja exenta de $12,290 en el impuesto a la renta para aquella economía popular, solidaria o los pequeños emprendedores que, si sus primeras utilidades están dentro de ese margen, no pagarían nada de impuesto a la renta. Si están por sobre los 11,290, pagarían solamente el impuesto a la renta por el excedente. Es decir, si lo que estamos poniendo es una franja cercana a los, digamos, de 11,000, ¿qué pasa con alguien que tiene utilidades de 14,000? Pagaría solamente por los 3,000 restantes del impuesto a la renta. Subimos a 3 años la exoneración del impuesto a la renta para nuevas empresas. Permitimos que las compras hechas a la economía popular y solidaria para generar encadenamientos puedan tener un 10% más de deducibilidad tributaria, y esto de alguna otra manera permita que los grandes compren a los pequeños. 3. Beneficios para el exportador habitual. Aquí hemos acogido prácticamente la totalidad de expectativas del sector exportador. Número 1, devolución del impuesto a la salida de divisas. Número 2, permanencia de la tasa de 22% al impuesto a la renta. Y número 3, la posibilidad de que sí se sostenga el incentivo de 10 puntos de deducción en el impuesto a la renta por reinversión de utilidades. Otro elemento, focalizar los incentivos para la reinversión en utilidades. Recordemos, el proyecto del Ejecutivo eliminaba la posibilidad de incentivo en impuesto a la renta sobre reinversión de utilidades. Hemos incorporado en al menos 4 conceptos, lo hemos recuperado en al menos 4 conceptos: exportadores habituales, sector manufacturero, empresas que incorporen alto contenido de insumo nacional y empresas que inviertan en innovación y tecnología para la producción de bienes. Quinto, eliminación del impuesto a las tierras rurales. Este es un buen mensaje para el sector rural. La implementación fue complicada de este impuesto, hay que reconocerlo. Sexto, para no afectar las inversiones, se elimina el articulado que establecía la responsabilidad solidaria y tributaria para accionistas. Esta fue una cosa perversamente, digamos, en su momento incorporada, ha sido eliminada. Número 7, la incorporación de un articulado para la simplificación del trámite para domiciliar empresas extranjeras. Es decir, esta es una posibilidad que puede atraer capitales a la economía. Beneficio número 8, ampliación de plazos y montos para reestructuración de deudas con el servicio de rentas internas. 100 salarios básicos unificados cuando la propuesta inicial había considerado 60, y 120 días cuando la propuesta inicial había considerado 90 días. Noveno beneficio, reestructuración de deudas tributarias para quienes formen parte de la canasta transfronteriza. Aquí hay que hacer seguramente un pequeño alcance al texto. Los colegas y compañeros de zona de frontera, el caso del asambleísta Franco Romero, del asambleísta Montgomery Sánchez, han tenido una preocupación sobre esto, nos ha parecido bien acogerlo. Beneficio número 10, condonación de deudas
de hasta $20,000 para pescadores artesanales que vieron afectada su proyecto de vida cuando tuvieron problemas incluso en la entrega del crédito por parte de la Corporación Financiera Nacional. Los que somos miembros de la comisión sabemos que este fue un pedido que nos hicieron en la comisión, la hemos acogido favorablemente. 11. Inclusión de artículos para solventar algunos problemas de los deudores de buena fe. Este es un capítulo que seguramente todos queremos cerrarlo. El origen de esto está en la ley del año 94, cuando se acogió el paradigma de la desregulación y el no control. Temas que vuelven a querer ser puestos en escena, pero recordemos, la ley aprobada en este recinto en el año 1994, bajo el paradigma de la desregulación, provocó la crisis financiera del 99 y la debacle de muchas familias. Ese capítulo lamentable de la vida nacional todavía no puede ser cerrado adecuadamente con un conjunto de deudores de buena fe. Se han hecho al menos 2 esfuerzos de ley para que esto pueda ser solventado, pero todavía persisten problemas. Por lo tanto, al menos deberíamos permitir que quienes fallecieron o que quienes tienen enfermedades catastróficas se beneficien de la exoneración de $150,000 que estaba previsto en la ley. Pero ¿qué pasa con aquel que tenía una deuda de $160,000? No le estábamos reconociendo el beneficio, por lo tanto hay que exonerarle de los $150,000 y permitirle que reestructure su deuda solamente sobre los $10,000 restantes. Y se le faculta, y se le pide y se le exige a la Junta de Regulación que aquella normativa que no está todavía reglamentada para la aplicación de esta ley pueda ser implementada. Siguiente, por favor. Beneficio número 12. Permitir que el gobierno reduzca el ICE sobre licores de producción nacional y además que se exonere del ICE para alcohol de producción nacional y artesanal siempre y cuando se encadene con la industria licorera nacional. Esta es una buena noticia para productores pequeños de alcohol y para medianos y grandes productores de licores a nivel nacional. Reducción se plantea y se le faculta al Ejecutivo, aunque seguramente conozco que se hará un énfasis en esto, la reducción del 50% del ICE para cocinas y cocinetas de gas. En el sector del austro, la industria blanca está teniendo una afectación en este sentido. No podemos mirar a un lado, hay que atender esa necesidad, pero tampoco podemos botar por la borda una política de Estado, la cual es que en el futuro el país vaya cambiando su matriz energética a una más amigable ambientalmente, más económica y más segura respecto de otra que nos genera un conjunto de problemas, desde la seguridad de los hogares, la importación de gas de uso doméstico y, digamos, la posibilidad o la imposibilidad de que tengamos suficiencia energética en ese sentido. Finalmente, la ampliación del cupo de endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados a 300% de sus ingresos y 40% para el servicio de deuda en inversión si es que está hecha para manejo de desechos, alcantarillado, agua potable, riego y vialidad. Finalmente, un mensaje en los temas de beneficios para quienes nos acompañan esta mañana en la Casa de Todos, la Asamblea Nacional, el gremio del transporte. Sabiendo que están en tratamiento de una regulación que podría poner solución a un problema que existe, porque en este momento existe, y los compañeros del transporte saben que existe, de un tipo de transporte que se da a nivel de furgonetas. Sabiendo que existe una mesa de diálogo que está planteada, tengo toda la predisposición de eliminar los 4 artículos que fueron incorporados para regular el servicio de furgonetas. No ponernos en esta ley, sino que dejar que hay una comisión especial en la Asamblea Nacional que lo pueda tratar y que el Ministerio Rector del caso pueda también tomar ese sentido. Así que decirles a los compañeros de transporte que esos artículos ya no estarían considerados, pero que esto tampoco lo hacemos por medidas de presión a la Asamblea Nacional, que esto lo hacemos del entendimiento de que el diálogo puede ser un buen mecanismo para que lleguen a estos acuerdos. Así que en este sentido somos sensibles con ese pedido, lo acogemos, así que, digamos, más allá de su apoyo que estén aquí, lo cual está muy bien, dejar en manos de la negociación que tengan ustedes con el ente rector y que no sean considerados esos artículos en la ley que hoy día se debate. Finalmente, presidente, colegas, compañeros, veo que hay mucha inquietud en la sala y seguramente tiene que ver, ¿no es cierto?, por lo que de alguna otra manera se escucha, se sabe o no. Hace poco decíamos aquí que se respete profundamente a la Corte Constitucional y que no se emita ningún comentario porque
que no se emita ningún comentario porque había que respetar el criterio de la Corte Constitucional. La información que tenemos, al menos hasta el momento, es que ese respeto no se estaría dando y afecta a lo que la Asamblea tiene que hacer hoy. La Asamblea hoy tiene que estar discutiendo esta ley, porque tenemos una opción y si quieren vamos por esa opción, que pase esta ley por el Ministerio, que pase esta ley por el Ministerio de la Ley. Si es que eso es lo responsable con el país, que queden claras las responsabilidades de cada quien. Pero aquí la Asamblea está para legislar y lo que hemos hecho nosotros con la responsabilidad del caso es presentarle a este Pleno de la Asamblea Nacional un informe para que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda debatir. Así que ojalá que este debate que nos interesa a todos los ecuatorianos no se ensucie por la coyuntura política, presidente. Ese es mi pedido final. Muchísimas gracias.